Es un orgullo no solo estar aquí como participante de nuevos proyectos para reformar ahora la Constitución o las leyes secundarias, sino también porque se nos toma en cuenta a las áreas operativas, ¿verdad? Eso debo agradecer y debo reconocer, que nos permitan aquí expresarnos y decir qué es lo que está pasando en el terreno de juego, cuáles son los obstáculos que enfrentamos los operadores, el Ministerio Público, la policía, los jueces, los asesores, victimales, etcétera. Quiero ser muy puntual con 4 temas, por obvio de tiempo, sé que es muy limitado el tiempo, pero escogí 4 temas que me parecen trascendentales, que me parecen relevantes y que creo que sí vale la pena abordar, hacer algunas reflexiones y algunas propuestas. Los temas serán prisión preventiva oficiosa, caso urgente, delincuencia organizada y geolocalización en tiempo real. Prisión preventiva oficiosa. Sin duda que suprimir la prisión preventiva oficiosa y el auto de vinculación, como lo hace o como lo propone una de las propuestas, parece que eso va a ser en un futuro necesario, pero habrá que reflexionar si estamos en tiempo de poder hacerlo, ¿verdad? Habrá que reflexionar si las UMECAS, por ejemplo, ya están funcionando bien, si ya están fortalecidas, si ya cuentan con evaluaciones de riesgo efectivas, porque actualmente pues lo que hacen es hacer una evaluación a través de la entrevista al imputado o a través de la entrevista a los familiares, pero no tienen esa gran base de datos donde podamos hacer un análisis o un diagnóstico correcto de si la persona puede o no sustraerse de la justicia, o si la persona puede ser un peligro o no para la víctima o para la sociedad. Creo que necesitamos fortalecer las UMECAS. Tenemos que darle un seguimiento efectivo a los procesados en libertad. Creo que hay que intentar con los brazaletes, me parece es un gran mecanismo por el cual podremos implementar en todas las entidades, pero creo que todavía no ha podido cuajar. Hay que dotarlas de personal suficiente y capacitado, así como de tecnologías y equipamiento. Solo como comentario, decir que la UMECA a nivel federal apenas se está creando. Si todavía esto no está fortalecido, ¿será momento de suprimir la prisión preventiva oficiosa? Creo que esa es una reflexión que nos tendríamos que hacer. Igualmente, por la capacitación a los policías, a los ministerios públicos que van a exponer, a los jueces que van a resolver. Muchas veces decimos o nos dicen, es que no hay un ministerio público que plantee bien o que justifique bien una prisión preventiva justificada. Sin duda, pero recordemos que es un sistema muy joven que apenas está madurando, no solo en la parte normativa, sino en la parte de capacitación, en la parte de tecnologías, en la parte de infraestructura. Echemos un vistazo a las entidades federativas, ¿cómo estamos? Veamos si ya hay posibilidad de dejar el auto de vinculación y la prisión preventiva oficiosa, y creo que todavía no estamos esa es nuestra opinión, no estamos todavía en ese supuesto de poder suprimir la prisión preventiva oficiosa. Analizando las propuestas que hace la propuesta del diputado César Camacho y la propuesta de la CONAGO, coincidimos en algunos delitos como prisión preventiva oficiosa, que son el delito de la aportación de armas de fuego. Sin duda que habrá que matizar esta parte, que no sean todos los casos, que no sea la persona porque esto pasa en la realidad, que no sea la persona que se le venció su licencia y en el momento que lo aseguraron tenía una licencia vencida, pero como la ley dice portación de arma, prisión preventiva oficiosa, pues irá a prisión preventiva. Que no sea el caso de la persona que desgraciadamente le robaron en 3 o 4 ocasiones o lo secuestraron y pues trae un arma para defenderse, ¿verdad? Y que lo vamos a meter a la cárcel. Sin duda que es un delito, sí, pero la reflexión es, ¿tendrá que ser en prisión preventiva
oficiosa o podrá hacerlo en libertad. Entonces, hay delitos que tenemos que matizar. ¿Cuáles son los casos que realmente queremos que estén adentro y cuáles son los que queremos que estén afuera? Robo casa-habitación, por ejemplo. Yo creo que lo que nos interesa son esos grupos delincuenciales de colombianos o de estas bandas de Azcapotzalco que roban los fines de semana o en días festivos, etcétera, que son montos millonarios, ¿verdad? Pero no sé si tenga que entrar en este supuesto el sujeto que se brinca la barda para robarse la ropa que está en el tendedero, ¿verdad? Entonces, veamos caso por caso y analicemos cuáles son los supuestos que queremos incluir en la prisión preventiva oficiosa. Yo escuchaba a algunos de los ponentes y referían mucho el caso del robo de vehículo. Efectivamente, el robo de vehículo sin violencia creo que hay que incluirlo, pero también hay que incluir el encubrimiento por receptación doloso de vehículos, porque esa es parte de la trama, ¿verdad? De la trama delincuencial. Unos son los que se lo roban, otros son los que los trasladan, otros son los que los enfrían, los que los desbaratan, los que los venden, etcétera. Y la verdad es que a veces nada más llegamos a uno de esos tramos y estos sujetos pues están obteniendo su libertad, ¿verdad? Y esto es un tema inclusive hasta de delincuencia organizada. Hemos tenido casos donde se roban un vehículo, donde no hay testigos, un robo sin violencia. A las 2 horas aseguran al sujeto, lo queremos llevar a control de detención, pero resulta que nos reclasifican a encubrimiento por receptación y el sujeto sale libre. Entonces, muchas personas están saliendo libres bajo este supuesto de posesión de vehículos robados y que son parte de la trama de. También comentar una incongruencia que hemos visto en la práctica, es el caso el supuesto de la prisión preventiva justificada. Uno de los supuestos es que la persona esté en peligro, que la sociedad, la víctima o el testigo esté en peligro durante el proceso, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando ya hay una sentencia? Cuando ya le acreditamos a esta persona que es responsable de un delito. Esta persona puede obtener un beneficio y ya deja de ser peligroso para la sociedad. Creo que ahí tenemos una incongruencia. Durante el proceso garantizamos a la víctima que la persona esté tras la reja, pero una vez que le acreditamos su responsabilidad, tiene derecho a un beneficio y aunque sea peligroso para la sociedad o para la víctima, puede obtener su libertad. Entonces, creo que hay que tener ahí un poquito de congruencia con esa parte. Caso urgente, formas de detención. Actualmente tenemos 2, flagrancia y caso urgente. El caso urgente es cuando se trata de un delito grave, el Ministerio Público ordena la detención, que existe riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse de la justicia y que por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia no se pueda acudir ante el juez. Esto ya es inoperante. Yo preguntaría a las entidades federativas, o hemos preguntado, ¿cuántos casos urgentes ha ordenado el Ministerio Público? Muy pocos, y en la Federación menos. ¿Por qué? Porque esta herramienta es inoperante. Es inoperante porque siempre, ya con los jueces en línea, pues siempre vamos a tener un juez en cualquier momento, a cualquier hora. Y esta misma hipótesis que dice que por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial, esto significa que ya tendríamos que tener acreditado todos los elementos para pedir una orden de aprehensión. En consecuencia, cuando lo detiene uno, tiene que pasar en automático ante el juez. Es decir, ya no se tienen las 48 horas para poder investigar. Entonces, me parece que esta parte del caso urgente habría que
entrarle al estudio, que sí se le pueda dar al Ministerio Público esas 48 horas, que el estándar sea distinto al de la orden de aprehensión, porque siempre en una detención por caso urgente nos falta la confronta, el reconocimiento, la huella, alguna diligencia para poder corroborar que efectivamente es esta persona, ¿verdad? Entonces, creo que si fortalecemos estas herramientas que ayudan al Ministerio Público, podemos ir avanzando en temas muy importantes. El tercer tema, delincuencia organizada. Tenemos una ley de 1996 que ha sufrido muchas reformas. Hemos aumentado catálogo de delitos, pero seguimos con propuestas de que aumenten a más delitos. Quizá valdría la pena que entre el pago de piso, que es la extorsión, el homicidio, algunos delitos como el halconeo, etcétera. Hay que ver cómo está funcionando la delincuencia organizada para poder incluir un catálogo mayor de delitos que atienda la DEO. Aquí es importante decirles que las entidades federativas le estamos entrando, sin tener las herramientas y sin tener la competencia. Cuando hay un delito, una ejecución o un tema de delincuencia organizada, quienes llegan primero son las autoridades municipales o estatales. Y quienes acaban atendiendo el tema, en la mayoría de los casos, son las entidades federativas, pero sin las herramientas legales y sin las herramientas tecnológicas. Creo que valdría la pena una reforma para pensar en una ley general o en una ley nacional que nos dé competencia a las entidades federativas, que le podamos entrar, pero que le podamos entrar con recursos también, porque si nada más es entrarle con herramientas normativas y sin recursos, creo que también van a quedar muy desprotegidas las entidades federativas. Aquí habría que pensar también si es un catálogo lo que tenemos que tener para que sea competencia de delincuencia organizada, si necesitamos un catálogo de delitos o una regla. Porque, por ejemplo, el homicidio no está dentro del catálogo de delitos. ¿Y cuántos homicidios tenemos cometidos por la delincuencia organizada? Pero no está en el catálogo. Y desgraciadamente, por no estar en ese catálogo, en automático va a las entidades federativas. Pero sabemos que es delincuencia organizada, ¿verdad? Y así como ese, muchos otros delitos, el pago de piso, o las nuevas formas de comisión de la delincuencia organizada. Entonces quizá valga la pena pensar en una regla flexible que abarque algunos delitos que se cometan en ese contexto de la delincuencia organizada, ¿verdad? Si es un homicidio que se cometió por la delincuencia organizada, pues automáticamente podría ser competente en las áreas de delincuencia organizada. ¿Régimen excepcional? Creo que sí. Creo que no estamos preparados todavía, y menos en esta materia de delincuencia organizada, y creo que es necesario un régimen excepcional. Geolocalización o localización geográfica en tiempo real. Aquí tenemos dos problemas. Para pedir una geolocalización requerimos un control judicial, ex ante o ex post. Ex ante para la mayoría de los delitos, ex post para delitos que ponen en peligro la integridad física o la vida o comprometen el objeto material del delito. Pero hay muchos casos que quedan fuera de este control ex post, ¿verdad? Por ejemplo, la desaparición de una persona. Cuando no sabemos de inicio si fue secuestrada, si fue privada de la libertad o simplemente se salió de su domicilio por algún problema familiar. Pero no podemos esperar, necesitamos actuar rápidamente. Entonces, creo que habría que aumentar los supuestos para control judicial ex post, o que no exista un control judicial como en un inicio se planteó la reforma, sin control judicial, que pueda entrar el Ministerio Público con los contrapesos respectivos.
Si hay un exceso, bueno, pues que haya un contrapeso y haya una sanción. Pero no limitemos la investigación del Ministerio Público. Eso es importante. Y el segundo problema que tenemos ahí es que no sabemos quién es competente todavía. El artículo 303 del Código Nacional dice que será competente el juez de control del fuero competente, ¿verdad? Nosotros lo hemos pedido en las entidades federativas a nuestros jueces de control y sí nos lo han otorgado. Pero cuando ya vamos con la segunda parte, es decir, cuando ya vamos a intervenir una comunicación y tenemos que ir ya con el juez federal, tenemos varias resoluciones, nos dice, lo que pediste en un inicio es ilícito, no era competente el juez local y va para atrás la investigación. Entonces, hay varias cosas que tenemos que afinar que son muy importantes desde el punto de vista de la investigación y que creo que si hacemos un trabajo conjunto, un proyecto conjunto, a mí me da mucho gusto ver aquí a los diversos actores desde el punto de vista de la defensa, Álvaro, que desde el Secretariado Ejecutivo, el Poder Legislativo, que todos podamos aportar para un buen proyecto. Y pues le agradezco mucho, senadora, por haberme invitado y ojalá de este foro salgan muy buenas cosas, que estoy seguro que sí. Muchas gracias.